formalmente darles la bienvenida a todos ustedes en nombre de Federación Argentina de Diabetes, una entidad para quienes no nos conocen, se suman por primera vez. Una entidad es una organización no gubernamental que reúne entidades de pacientes en distintos puntos geográficos del país. Esta es una muestra, esta charla es una muestra de ellos y también grupos en formación. Donde haya fueguitos, así como yo digo, donde haya fueguitos de diabetes, ahí la Federación Argentina está. Y a través de mucha gente conocida, a través de esta gran familia de la FAD. Así que aquellos que eh, nos acompañan por primera vez, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Judith Laufer, soy presidente de Federación Argentina de Diabetes, un honor para mí serlo y para darles a todos ustedes el espacio dentro de lo que es esta jornada de diabetes. Esta jornada, yo les comento, es la primera de un ciclo de charlas que Federación Argentina, a través de sus profesionales, pone a disposición de la comunidad de profesionales de la salud que quieran aprender, que quieran saber más sobre el tema. Estos encuentros son quincenales. Vamos a En terminar el último. Hoy es el primero y octubre. vamos a terminar el último en octubre, día sábado 3 de octubre. Bienvenidos más integrantes de Federación Argentina: Nicolás Arce, el vicepresidente; Alicia Schneider, miembro de FA; Teresita Cuasolo; Mirta de Anadim. Estamos, o sea, nos vamos juntando y estoy mirando por ahí a ver si encuentro a alguien más. Carlos Lepes, un abrazo enorme, Carlos, siempre dando una mano en Federación Argentina. Así que bueno, voy a... Gabriel, vamos con tu bienvenida también y después yo tomo unos minutos. Gabriel, Gabriel va a ser nuestro speaker. Hoy es nuestro verdadero anfitrión. Es el que va a llevar adelante la capacitación para ustedes. Escúchenlo, aprovechen este espacio porque la realidad es un profesional de primerísima, primerísima línea. Gaby, tu saludo. Nico, como vicepresidente, tu saludo y arrancamos. Bueno, y para empezar a agradecerles la presencia, eh, la verdad que estamos muy contentos de Federación Argentina de Diabetes con hacer este ciclo de charlas, preparándonos para nuestro evento central, el Congreso de Federación Argentina de Diabetes en Villardino, Córdoba. Y bueno, la verdad que tenemos una cosa muy interesante que nos va a comentar a la continuación Judith en cuanto a la gente que se ha comunicado, se ha inscrito, nos va a comentar, bueno, cuáles son los intereses y las inquietudes que tienen, y vamos a trabajar sobre eso, así que simplemente darles la bienvenida en nombre de los que integramos el Comité Científico de Federación Argentina de Diabetes, y bueno, le devolvemos la palabra a nuestra presidenta Judith Laufer, que está siempre apoyando incansablemente y trabajando incansablemente para que todas estas cosas, para poder llegar a la comunidad cada vez más. Gracias, Gabriel. Yo le voy a pasar el micrófono virtual, se lo voy a pasar a Nico para unas palabras también. Van a tener la oportunidad dentro de dos encuentros de escuchar a Nico como profesional también del tema de actividad física. En esta oportunidad, Nico, tu saludo como vicepresidente de Federación Argentina de Diabetes y presidente de una entidad de federación. Bueno, no sé si ahí me están escuchando bien. Bien. Eh, Primero que nada, saludarlos a todos, abrazarlos bien fuerte. Es hermoso encontrarnos en este ciclo de capacitaciones. Una nueva propuesta de la Federación Argentina de Diabetes rumbo al Congreso Nacional de Diabetes. Como siempre, la educación como motor de esta federación y para que todos estemos
informados, educados y sobre todo compartiendo estas propuestas juntos, haciendo que las distancias sean más cortas, en la previa a lo que va a ser un gran congreso en el que estamos y en el que están la comisión organizadora trabajando de manera fabulosa. Así que bueno, darles las gracias por acompañar esta propuesta, darles la bienvenida y bueno, nada, que sea un excelente ciclo de charlas para todos, que lo podamos disfrutar, que lo podamos socializar y nada, un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Bueno, gracias. Empezamos entonces. ¿Recuerdan ustedes que cuando se inscribieron tuvieron que completar más allá de sus datos? Y sobre esto quiero siempre dejar aclarado que esos datos son confidenciales dentro de Federación Argentina, o sea, no se usan para ningún otro tipo de destino. Esto es importante que se lo digamos y ustedes tranquilos cuando llenemos. Cada vez que comencemos un nuevo encuentro, van a tener que inscribirse nuevamente. Quiero compartir con ustedes las respuestas, acerca de las respuestas que ustedes han dado cuando se inscribieron. Vamos con la magia de la tecnología y que Judith le pesque la vuelta. Y vamos con esto. Miren ustedes. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Muy bien. Los participantes pueden ver mi pantalla, para lo cual, fíjense, ustedes tuvieron que contestar una que decía, ¿qué relación tienen con la diabetes? En la Y parte inferior dentro, izquierda podés ampliar, Judy. en la parte superior, acá está. Inferior, Perfecto, inferior, ahí está. gracias, Gaby. ¿Qué relación tienen con la diabetes? Este es el público con el que contamos hoy. Personal de la salud, contamos con un 46 de 100 personas, o sea, voy a hablar de porcentaje. Casi la mitad de las personas hoy tenemos profesionales de la salud. Hay un 28%, 28 de cada 100 familiares de personas con diabetes, por supuesto, en este caso, como quien les habla, interesados en saber más sobre la enfermedad que tiene un familiar nuestro. Tenemos 21 personas que tienen diabetes. Miren cómo vamos armando nuestro escenario, los distintos actores que tenemos en el escenario hoy en esta jornada. Otro tipo de relación que tengan con la diabetes, un 3%, y no tengo diabetes, un 2%. Este sería, de pronto, el público con el que contamos hoy. Otra pregunta que tenemos, y Gabriel, esto es muy, muy, muy dirigido a tu charla, dice así: ¿qué tan informado o informada se considera sobre los avances recientes en diabetes? Muy informado, voy a cambiar el orden, muy informado 24 personas de cada 100. Pero tenemos un porcentaje de 68% de personas poco informadas. Bienvenidos a este espacio justamente para aumentar ese caudal de información. Y muchísimas gracias por estar interesados en hacerlo. Nada informados, nada, hoy se van a encontrar con un panorama muy interesante y además muy optimista. Esto es sobre todo lo que hablamos. Un 8%. Quiere decir que estamos hablando de tres cuartos, ¿sí? Tres cuartos, 70 y pico de personas en función de 100 que están necesitando esta información. Y la última pregunta que se les hizo a ustedes, ay, 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 Judy. Y la última pregunta, no quiero pasar otra porque pueden aparecer mis nietos. ¿Cuál sería, Mariela? Mariela, la tercera, a ver. Y la tercera pregunta, se los voy a adelantar yo, lamentable. Bueno, esto es el 39 Congreso, lamentable, no era mi intención mostrárselos en este momento. Pero en la tercera pregunta, se los comento yo, tenía que ver con
Obesidad y diabetes, aquellas personas que sí la tienen, obesidad y diabetes. Un altísimo porcentaje dijo que debían ser tratadas simultáneamente. Un menor porcentaje, menos, si mal no recuerdo, menos de un 10% o un 15% decían la prioridad, la obesidad. Y el otro tanto, la prioridad, la diabetes. Esto da pie, Gabriel, también a la charla que tenemos planificada para hoy, que tiene que ver justamente con atender esto de diabetes y obesidad. Así que, sin demorarnos más, Gaby, todo tuyo. Yo dejo de compartir y la charla es toda tuya, ¿sí? Muy bien. Si encuentro la Sí, tercera, se las muestro. ahí estamos para compartir. Bueno, bueno, ahora me dicen si ya está la placa. Tarda a veces un poquito en aparecer. Lo que estamos viendo es la del Congreso. Ah, no, pero sale la reseña curricular mía abajo. Es el mismo. ¿La reseña curricular, querés que te ayude en esto? No, 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 está bien. Ah, Yo me presento. Bueno, mi nombre es Gabriel Listerov, soy médico internista, magíster en diabetología, jefe de diabetología del Hospital Santa Marina y el enorme gusto de haber encontrado mi lugar y mi espacio en la Federación Argentina de Diabetes, que es un espacio maravilloso en donde realmente tenemos una verdadera escuela de medicina que tiene que ver con estar en contacto con las personas con diabetes, sus necesidades. Así que muy agradecido con la Federación de Argentina de Diabetes, de la que estoy desde de tiempos en donde no tenía el pelo blanco como lo tengo ahora. Siempre ha sido un gusto, yo creo que ya son unos 30 años quizás. Me avisan si está en la pantalla. Está sí, la sí. pantalla. Ah, está la pantalla. Bueno, entonces sin demora vamos a ir conversando. eh, a ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de las insulinas y un antes y un después. Ustedes piensen que la diabetes se ha descrito hace 3.500 años en los papiros de Evers y hasta hace poco más de 100 años no había ningún tratamiento efectivo para la diabetes. Eh, Todas las pociones, los test, todas las cosas que ustedes ven promocionadas también en internet nunca sirvieron, ¿sí? Y, entonces sí, acá lo tienen los doctores Banting y Best, que son los que descubrieron la insulina, y eso fue el primer paso. ¿Por qué digo el primer paso? Porque las personas que tenían diabetes tipo 1 hace poco más de un siglo, la perspectiva de vida no superaba los 6 meses, o de promedio 6 meses. Entonces, fíjense ustedes, esto que lo vemos como algo tan cotidiano, que esta sustancia natural que nuestro propio cuerpo produce, que es la insulina, y que en ciertas personas no la pueden producir, fue realmente un antes y un después. Entonces, lo que lograron los doctores Banting y Best fue este primer paso, que era la insulina. Esas primeras insulinas que se hacían a partir de el páncreas de vaca tenían muchas impurezas, eh, generaron algunos problemas en la piel. Imagínense que en ese entonces había que hervir las jeringas, la aguja, todas estas comodidades maravillosas que de ahora en ese entonces no estaba, pero nadie se quejaba porque realmente empezaron a tener una maravillosa, una maravillosa vida de ahí en adelante. Pero claro, así como hace más de un siglo los doctores encontraron esta cosa de aumentar la sobrevida, empezaron a aparecer, empezaron a aparecer nuevos desafíos, porque obviamente, por lo que yo les acabo de contar, no se conocían las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 1 que tuvieron que ver con la prolongación de la vida. Entonces sí, vamos a conversar
recordar un poquito para los que no conocían lo que es la diabetes, esencialmente la insulina la podemos comparar como una llavecita que permite que pase la glucosa desde el torrente sanguíneo, de los vasos sanguíneos a cada celulita del organismo, ¿sí? Entonces, esto es la insulina, la llave que permite el paso de la glucosa a las células. Entonces, sí, esta insulina, esta cosa nueva, eh, relativamente nueva, porque esto hace poco más de un siglo y la diabetes se ha descrito hace 3.500 años. Entonces, esta es una amiga que vino a ayudarte. Así podemos considerar a la insulina, y lo digo especialmente a aquellas personas que están enojadas con la insulina, que fíjense que cada aplicación es vida, cada aplicación es una oportunidad. Y para los jóvenes que recién empiezan, contarles cómo eran las primeras insulinas, que había jeringas de vidrio, había que afilar las agujas, había que hervirlas, entonces estamos en un momento muy bueno en cuanto a la insulinoterapia. Después de estas primeras insulinas que duraban 6 horas, que son como la insulina corriente que tenemos hoy, y había que aplicarse entonces con estas condiciones. Hubo muchísimas líneas de investigación que llevaron bueno, pasar de la insulina animal a la insulina humana, empezó con alternativas químicas para hacerla cada vez más lenta, como vemos acá, la insulina NPH, después la insulina de Temir, la de Gludec, y actualmente tenemos una muy variada cantidad de insulinas que tienen distinto efecto y distinta duración. Tenemos algunas insulinas que son mixtas, que una parte se libera rápido, otra lenta. Acá tenemos la regular, que es la primera la primera duración que tuvimos, obviamente la tenemos la insulina humana, y tenemos distintas insulinas que llegan a durar casi 36 horas. Pero esto no es todo, porque ya están en línea de investigación esta insulina, que es la insulina Icodec, y otra insulina más que están de pronta aparición y que se aplica una vez por semana, con la ventaja, como estamos viendo en esta placa, que los pacientes que empezaron con esta insulina de Icodec lograron un tiempo en rango del 83% versus al 75% que se lograba en con la insulina glardina. Entonces realmente tenemos perspectivas muy interesantes que están a la vuelta de la esquina. Entonces, ciertamente, reforzamos y resaltamos que la insulina no solamente es una hormona, es una oportunidad. Bueno, se descubrió la insulina y desde entonces la medicina no sabía cuál era el valor de glucosa que había que tener para no tener complicaciones. Durante mucho tiempo se decía que la diabetes indefectiblemente generaba complicaciones. Entonces, durante muchísimos años estuvimos avanzando en tinieblas. No sabíamos cuál era el valor de glucosa que había que tener para no tener complicaciones, hasta que apareció este primer estudio que fue muy alentador hace poco más de 30 años, en donde se vio que las personas con diabetes tipo 1, en respecto a los que estaban en un control más estricto versus el que no tenía un control estricto, fíjense cómo disminuyó espectacularmente los problemas de retina, los problemas renales, los problemas neuropáticos. Fue espectacular y se pensaba que eso también lo podíamos extrapolar a la diabetes tipo 2. ¿Qué diferencia tenemos esencialmente o en forma rápida y global para hablar? Las personas que tienen diabetes tipo 1 saben exactamente qué día y qué mes y qué año tuvieron, mientras que las personas que tienen diabetes tipo 2 pueden pasar 5 y 10 años que tienen síntomas o los síntomas no los atribuyen a tener diabetes y el diagnóstico entonces es tardío. Entonces tuvimos esta primera experiencia que se hizo con diabetes tipo 1, que fue muy alentador, y también con los mismos pacientes que hicieron este estudio, se hizo ese estudio EDIC, y en donde se vio que esencialmente que los que tenían un buen control metabólico inicial, aunque después no se cuidara tan bien, tenían menos complicaciones, y los que
no tuvieran un buen cuidado de la diabetes inicialmente, aunque después se cuidaran, sí aparecían más complicaciones. Esto es lo que nosotros llamamos memoria metabólica, ¿sí? Entonces, este buen control inicial nos ayuda a evitar las complicaciones, reitero, en este estudio que se hizo con personas con diabetes tipo 1, eh, donde se disminuyeron las complicaciones de la diabetes, y después este estudio que se llama UKPDS, es un estudio muy clásico para nosotros, los médicos diabetólogos, se vio qué pasó con la diabetes tipo 2. Y las personas que tenían diabetes tipo 2, por cada 1% de hemoglobina glicosilada, fíjense cómo se reducía un 21% la mortalidad, el infarto miocardio un 14%, los problemas de los pequeños vasos, o sea, retina y riñón, un 37%, y la enfermedad vascular periférica, o sea, en las piernas, ¿sí? Problemas vasculares en las piernas, se redujeron espectacularmente, pero ya nos quedó este concepto, un concepto que es muy importante. En primer lugar, que el solo control de la glucosa no alcanzó para reducir los infartos. De manera tal que nosotros, los diabetólogos, también tenemos que estar muy informados de otros factores de riesgo, como el tabaquismo, como la hipertensión, como los problemas del colesterol. Entonces, la enseñanza que nos dio este estudio fue primero ese, y segundo, que hagamos lo que hagamos con el tiempo van desapareciendo las células beta, que son las células del páncreas que producen insulina. Entonces, es importante saber que los que se cuidan más, esa pérdida de celulitas del páncreas, células beta, es más suave, y el que se cuida menos, el que sobrefuerza el riñón, esas celulitas del páncreas van desapareciendo más rápido. Por eso es importante saber, ¿y por qué lo comento? Porque si alguien se está cuidando y de repente pasan los años y tiene que usar más medicación, va a pensar que la medicación no le sirvió. No, esencialmente tiene que ver con esta situación de que se van perdiendo células del páncreas. Pero la hemoglobina glicosilada, que nos permite saber el promedio de glucosa en sangre de los últimos 3 meses, que a nosotros nos dio un parámetro muy interesante porque nos da un promedio, pero no fue todo. Y ya vamos a ver por qué. Esencialmente porque si hablamos de un promedio, 7 puede ser el promedio de 7 más 7 o puede ser el promedio de 13 más 1. Entonces la variabilidad glucémica son otros parámetros que aprendimos a manejar. Pero, entonces, solo importa la diabetes, la hemoglobina glicosilada, y sabemos que las personas que tienen diabetes tipo 2 con mal control metabólico tienen aumentado la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, la falla cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros actualmente en diabetes? Ha cambiado el paradigma, ¿sí? Antes estábamos buscando un buen control de la glucosa con fármacos que ayudaran en la medida de las posibilidades a bajar de peso, que muchos no teníamos, tratar de la comodidad de que sea por vía oral para las personas con diabetes tipo 2, y ahora el objetivo se suma. ¿En qué se suma? Que buscamos prevenir los eventos cardiovasculares, los problemas renales, y ese tipo de fármacos son los que actualmente contamos y con los que vamos a ir conversando. Entonces, hay un nuevo enfoque del tratamiento de la diabetes, en donde tenemos el enfoque tradicional de tratar de que esté solamente la hemoglobina glicosilada bien, pero ahora buscamos protección del corazón, protección del riñón, protección renal, y tenemos unas herramientas terapéuticas que cada vez nos están enseñando más y dando más satisfacciones. Bueno, sabemos que en la diabetes tipo 1 hay una ausencia casi total de producción de insulina. En los pacientes tipo 2, con diabetes tipo 2, las cosas son más complejas, en donde sí son un problema multicausal. Sabemos que en la diabetes tipo 2 hay prácticas preventivas, es decir, le puede decir el papá y a la mamá que puede comer o no. Y en diabetes tipo 1, si bien hay algunos fármacos nuevos que están apareciendo, todavía no existen prácticas preventivas en la diabetes tipo 1, y está la diabetes gestacional, que es aquella que se descubre o aparece durante el embarazo. Entonces, lo nuevo que estamos apareciendo, ustedes saben que dentro de lo que habíamos conversado hay unas situaciones intermedias que se llaman MODI
o que se llaman LADA. Las personas que tienen diabetes tipo LADA es una diabetes tipo 1 lenta. Es decir, van desapareciendo las células del páncreas que producen insulina en forma más lenta, entonces aparece entre la tercera, cuarta y quinta década de la vida, lo que no es habitual. Entonces, pero fíjense lo que dice la placa, que más de la mitad de las personas con diabetes tipo 1 son diagnosticados en la edad adulta. Es decir, que muchas personas que tenían diabetes tipo 1 lenta estuvieron tratados como si tuvieran diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, obviamente, nos lleva a determinadas complicaciones o puede haber debut de cetocidosis en la persona adulta que hoy podemos prevenir. Entonces, ¿qué pistas tenemos nosotros para sospechar que una persona adulta tenga diabetes tipo 1? Si hay antecedentes en la familia de diabetes tipo 1, si hay antecedentes de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo celiaquía o trastornos de tiroides, eso nos hace sospechar también que puede haber problemas de autoinmunidad. Eh, lo que nosotros decimos ausencia del síndrome metabólico, habitualmente las personas con diabetes tipo 1 lenta o LADA son personas que no tienen sobrepeso y bueno, y obviamente sí están con problemas de hemoglobina glicosilada alta y los tratamos. Entonces, obviamente, este diagnóstico tardía nos genera el abordaje más tardío también. Bueno, y últimamente se ha desarrollado para las etapas de la diabetes tipo 1 mucho antes de que aparezcan los síntomas. Actualmente, ya hace un poco más de un año, la diabetes tipo 1 se la ha clasificado en algo que se llama prediabetes, ¿sí? Y tenemos tres etapas de la diabetes tipo 1. Hay personas que tienen los anticuerpos, es decir, podemos detectar sustancias que se activan y que están atacando a las células del páncreas, pero la glucosa está normal. Una segunda etapa que se llama presintomática, en donde la glucosa se eleva un poquito sin llegar al rango de diabetes y están los anticuerpos. Y finalmente una tercera etapa en donde están estos anticuerpos que se pueden dosar y que nos permiten hacer también el diagnóstico. Bueno, entonces, pero ¿qué es los estudios que se han presentado ahora en el 2026 con el tema de la prediabetes? Fíjense que en los que tienen la prediabetes, solamente el 2,2% de los pacientes diagnosticados con prediabetes van a desarrollar diabetes tipo 1. Es un dato muy importante y que lo tenemos muy en cuenta. ¿Qué es lo que se vieron en estos estudios? Que obviamente esta gente que va a tener diabetes tipo 1 son más jóvenes en el momento diagnóstico, los niveles de hemoglobina glicosilada aún dentro de un rango aceptable son un poquito más altos y que el peso no ha influido tanto. Entonces sí tenemos que ir siguiendo a estas personas con este diagnóstico de prediabetes intensamente durante 3 años, porque eh, si no, obviamente lo que vemos tiene un impacto en el sistema de salud porque estamos medicando con algo que no le va a ser de beneficio. Entonces sí tenemos que tener estrategias de intervención temprana, haciendo lo que nosotros decimos cribado a detectar anticuerpos, detectar valores de glucosa alta y siempre tener que estar atentos, ¿sí? Yo les comento que la semana pasada tenía una paciente que vino a verme por primera vez, muy delgadita, pero muy delgadita, y estaba hace muchos años tomando metformina, y obviamente es un medicamento que a ella no le estaba haciendo ningún efecto, y bueno, y seguramente ahora cuando me vea la semana que viene, habiéndose comenzado a aplicar insulina, seguramente, como ha pasado tantas veces, van a venir contentos diciendo por qué no me dieron la insulina antes. ¿Sí? Obviamente, este diagnóstico temprano nos reduce la hospitalización, nos evitan periodos prolongados de estar en un tratamiento que no les es conveniente. ¿Sí? Bueno, y con respecto al tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2,
Primero tenemos que ver qué pasa en la diabetes tipo 2. ¿Por qué sube el azúcar en las personas con diabetes tipo 2? Por muchas cosas. Primero, porque se produce poca insulina. Segundo, porque lo que ya vamos a llamar efecto incretina, que es una hormona que está en los intestinos, que cuando la persona come estimula que el páncreas, que tiene células beta, produzca insulina. Es decir, que hasta ahora lo que sabemos o lo que está indicado, que este grupo de fármacos que actúa sobre el efecto incretina no lo tenemos que dar en diabetes tipo 1 porque si no hay celulitas, este medicamento no tiene cómo actuar. Obviamente en las personas con diabetes tipo 2 está aumentada la liberación de glucosa por parte del hígado, está disminuida la absorción del músculo también. Acá lo tenemos al profe Arce, que sabe muy bien el buen control metabólico que tienen las personas que hacen actividad física. Y una cosa más nueva que hemos aprendido también, que a nivel del riñón capta mucho más glucosa de la que tiene que captar, entonces se reabsorbe mucho más de la glucosa que en otras circunstancias, cuando está alta, se elimina a través de la orina. Bueno, simplemente para mostrarle el enorme abanico de fármacos nuevos que tenemos en diabetes, fíjense qué cantidad enorme, cómo hemos progresado desde ese primer momento en donde la insulina era el único tratamiento efectivo para la diabetes, cuánto se ha avanzado y cuánto tenemos por delante también, que también lo vamos a conversar. Los antidiabéticos orales, vamos a ver que algunos actúan haciendo que nosotros le llamamos insulinos secretores, o sea, que segregan insulina, hacen que por las poquitas del páncreas, células del páncreas que están presentes, produzcan insulina por las que ya no están. Con la metformina evitamos que se libere glucosa de más a la sangre. Los inhibidores de DPP4, que son la vildagliptina, saxagliptina, que algunos de ustedes pueden estar usando, esencialmente estimulan a las células del páncreas produzcan más insulina. Hay otros que no están tanto en uso, que sean inhibidores de alfa-glicosilada, que retrasa la absorción y las glifosinas, y también otra que no está tan en uso ahora, que se llama la tiazolindiona, como por ejemplo la pioglitazona, que aumenta la captación de la glucosa a nivel de la grasa y a nivel muscular. Entonces, esto es en resumen los fármacos. Bueno, ¿cómo vamos a elegir los fármacos? En este momento depende de varios parámetros. Esencialmente, si una persona tiene factores de riesgo para tener problemas en el riñón o el corazón o no. Entonces, siempre, independientemente de la hemoglobina glicosilada, tenemos que ver la persona. Entonces, evaluar si existe riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. En otros pacientes que hacen mucha hipoglucemia, tratamos de priorizar hipoglucemia. Imaginemos una persona mayor que está sola en su casa, tenemos que tratar de buscar que tenga la mínima cantidad de hipoglucemia, por eso hay determinados fármacos que están desrecomendados en la persona adulto mayor. El tema del aumento de peso es sumamente importante también, y obviamente optimizar todo lo que sea costos de la persona, o sea, buscar el mejor efecto al menor costo posible. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros tenemos este pensamiento? Porque el 60%, las primeras complicaciones que aparecen en diabetes tienen que ver con la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal. Es lo primero que aparece. Entonces sí, tenemos que estar siempre pensando en esto, y al pensar en esto tenemos que pensar en cuidar las grasas en sangre, la presión arterial, la glucosa, el estilo de vida adecuado, el plan alimentario, evitar el tabaquismo. Todo eso tiene que ver con la tarea que tenemos los diabetólogos. Este nuevo grupo de fármacos que lo usamos concretamente para prevención de problemas cardiorrenales se llama, como ven acá, dapagliflozina, empagliflozina, que esencialmente lo que hacen es se llama inhibidores de SGTL2, pero yo no les quiero complicar la vida, ¿sí? Simplemente comentarles que
Esto reduce la absorción la absorción excesiva de glucosa desde el riñón, aumenta la excreción, la liberación, y se pierden casi 280 calorías por día, lo cual da una disminución del peso no muy importante, pero es importante sí comentarlo. Porque tenemos esta costumbre, ya lo vamos a hablar en un rato, como decía mi nona, gordito y sanito, y bueno, cuando alguien baja de peso y hace un esfuerzo, no falta quien dice, ¿qué pasó que estás más flaco? En realidad estoy bárbaro, estoy cuidándome. ¿Sí? Y este nuevo grupo de fármacos también que inhiben, que imitan a esa parte de esa hormona del intestino que ayuda a producir más glucosa, que tienen distintos nombres: semaglutides, lixisenatides, dulaglutides, son análogos de GLP-1. Lo que hacen entonces estimula la secreción de insulina en el que tiene células pancreáticas, demuele el vaciamiento gástrico. Por eso nosotros cuando lo damos, como esto disminuye el vaciado del estómago, que normalmente se vacía en 2 horas, esto hace que se vacíe más lento, entonces la gente tiene una sensación de plenitud, de saciedad, que tiene que ver con el efecto que buscamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo actúan estos fármacos? Así, cuando una persona come, este efecto de incretina va a hacer dos cosas. En primer lugar, aumenta la secreción de insulina y la captación de glucosa a nivel muscular, y disminuye la secreción de glucagón, que es la hormona que se opone a la acción de la insulina, y entonces el hígado no libera glucosa de más a la sangre. Tenemos unas que son por vía oral, que se llaman inhibidores de DPP4, que son la vildagliptina, saxagliptina, y de ese grupo de fármacos que se llaman, termina el nombre en gliptina. ¿Sí? Hay como 5 o 6 en el mercado argentino. Y después lo que se llaman análogos, que hasta hace poquito eran solamente subcutáneos, pero también hay excepciones por vía oral, que lo que hacen, aumentan la secreción de las células beta, como les decía, disminuye la acción de las células alfa, y con la disminución consecuente de liberación de glucosa por parte del hígado, y enlentece el vaciamiento del estómago. Y a nivel del sistema nervioso se normaliza. Y esto ha sido un cambio muy importante, porque esto viene a terminar con el estigma de las personas que tienen sobrepeso o obesidad, como lo vamos a comentar más adelante. Y sí vamos a hablar del presente y el avance en el tratamiento de la diabetes y obesidad. Entonces, ¿qué es esto de la obesidad? Tiene que ver con un trastorno genético, tiene que ver con dejadez, tiene que ver con mala conducta alimentaria, tiene que ver con trastornos de ansiedad, tiene que ver con falsa de voluntad, tiene que ver con trastorno hormonal. Y sí vamos a comentar que desde épocas de las cavernas, nuestro cerebro, concretamente nuestro hipocampo, que es una parte del cerebro, nos condiciona para conservar el peso que tenemos. Las personas que son, es lo que nos ayuda a sobrevivir. Es decir, cuando una persona, este hipotálamo que yo les decía, nos da el mandato del peso que tenemos que tener. Por eso una persona, cuando se somete a un plan alimentario muy estricto, el hipotálamo está haciendo fuerza para que la persona pueda recuperar el peso, y disminuye el metabolismo, para que la persona teóricamente no se muera, porque el hipotálamo no entiende que alguien fue el nutricionista. Lo que entiende es que no tiene que comer, no que fue el nutricionista. Entonces, son estos mecanismos que ahora vamos a conversar, y en primer lugar saber que desde los años 40 hasta ahora siempre tuvimos carencia de alimentos, jamás hubo, hubo exceso de energía. Es importante tener esto, porque lo que en el siglo XX era un problema de salud, que era la desnutrición, en este momento eh, eh, son más la gente que tiene problemas por obesidad y sobrepeso que por desnutrición. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, y fíjense que entre sobrepeso y obesidad
completan casi un 52%. Es un dato muy importante, y no porque la gente esté mejor, sino porque la gente está comiendo alimentos ultraprocesados, grasas baratas, azúcares ultraprocesados y baratos. Entonces, este es el problema que tenemos actualmente, ¿sí? Fíjense, casi 2 billones de adultos con sobrepeso y más de 600 millones de adultos con obesidad. ¿Cómo nosotros clásicamente vemos la obesidad? Lo que se llama el índice de masa corporal, que dividimos el peso y 2 veces la estatura, ¿sí? A partir de este valor, nosotros establecemos quién está con peso normal, si tiene este índice de masa corporal, digamos así, entre 19 y 25, si tiene menos, tiene bajo peso, y después se establecen distintos grados de obesidad en base a la masa corporal. Pero eh, este concepto está siempre en revisión, porque en este momento la obesidad no se considera, como hace poquito, un factor de riesgo para tener problemas. Hoy la obesidad la consideramos una enfermedad que genera otras enfermedades. Y no solamente tiene que ver el aumento de peso, sino también tiene que ver esa energía que se incorpora y no se gasta y se acumula en forma de grasa corporal. También importa dónde esa grasa corporal se acumula. Entonces, sí, no, la Asociación Americana de Diabetes en este 2026 está comentando, recomendando pesarse, y si una persona está aumentando entre 1 y 1,5 kilos por año durante más de 3 años, tiene que ver también con un riesgo para su salud. Y acá lo que yo les comentaba, no es lo mismo tener aumentada la grasa que está entre las vísceras que la grasa que está por fuera del músculo recto. Eso nosotros lo medimos eh, muy fácil, colocando a la persona en reposo y poniéndole 1 centímetro de la base de la camilla hasta la punta de la panza, si tiene más de 30 centímetros, sin hacer ningunos aparatos y cosas que en los hospitales no tenemos, es saber si tiene más grasa visceral que abdominal. Piensen ustedes que la gente que hace actividad física, imaginemos los luchadores de sumo, que son deportistas que tienen que comer mucho por el tipo de actividad que hacen. Un luchador de sumo, cuando se acuesta, va a tener la panza bien plana, no se le va a elevar. Entonces, el factor de riesgo está en esta grasita que está entre las vísceras. Y tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, las nuevas guías de este año nos dicen que cuánto corresponde de grasa corporal el peso de una persona. Entonces, fíjense que la persona que tiene un sobrepeso, el 20 al 25% de sobrepeso es grasa corporal en hombres, y un 32 o un 38% en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante eso? Re fácil. Con un simple centímetro, no les digo que se vayan a hacer ni una tomografía ni una resonancia magnética. Con un simple centímetro vamos a ver dónde está la última costilla y dónde está la cadera, la que nosotros llamamos cresta ilíaca, y la mitad del camino, ahí pones la cintura y ahí te medís cuánto tenés de cintura. Y acá entonces vemos lo que es exceso de adiposidad, superpeso, obesidad. Estas son unas guías americanas en donde nosotros estaríamos dentro de esta población. La población asiática tiene unos valores distintos. Eh, entonces, sí, cuando vamos a diagnosticar, no solamente vamos a ver lo que es la antropometría, o sea, las mediciones, sino que tenemos que ver esa persona, si está con obesidad y sobrepeso, qué otro factor de riesgo tiene. Bueno, entonces, ciertamente, como yo les comentaba, la población mundial está aumentando año a año de peso. En nuestro país, fíjense que cuando se hizo la primera encuesta nacional de factores de riesgo, teníamos un 49% de obesidad y sobrepeso, y ahora estamos en un 61%,
casi 62% de obesidad y sobrepeso, pero el dato muy alarmante es que fíjense que desde un 14,6% de obesidad, ahora tenemos un 25% de obesidad. Y esto estuvo eh, puntualmente relacionado con la disminución de actividad física, por un lado, y también en forma paralela al aumento de la obesidad llevó al aumento de la diabetes. Y ojo, no porque sube la glucosa por estar gordito, sino que el que tiene obesidad o sobrepeso, si tiene la genética, va a parecer como si fuera una semillita que puede estar 40 años bajo tierra y hasta que no logre no germina, y nunca va a haber una planta sino una semilla de tal forma que no todas las personas que tienen obesidad y sobrepeso van a tener diabetes, pero es un factor de riesgo para que aparezca. Acá tenemos lo que yo les comentaba, cómo aumentó la obesidad y la diabetes eh, en nuestro país. Y tener obesidad, fíjense, todo lo que genera. Esencialmente podemos ver que tiene que ver con el 44% de aparición de la diabetes en los que tienen la predisposición. Eh, Da más chance de tener problemas cardiológicos. El 77% de las personas que tienen obesidad van a tener problemas respiratorios, problemas al dormir. Entonces, esto no tiene que ver solamente con un tema, de ningún modo, con un tema estético. ¿Qué pasa cuando nosotros bajamos el 5 al 10% del peso? Nada más. Mejoramos el riesgo de tener diabetes, casi en un 60%, se reduce los problemas cardiovasculares, mejoran las grasas en sangre, mejora la presión arterial, mejora la respiración, y obviamente la persona se siente eh, eh, anímicamente mejor. Entonces, el tema de la obesidad, este estigma de la persona que cuando es gordita le dicen que no se quiere, o que no se cuida, o que no tiene voluntad, o que tiene ansiedad, vamos a conversarlo porque obviamente la obesidad o el sobrepeso es la suma algebraica donde incorporamos más energía que la que gastamos. Hasta ahí es cierto, pero no tan cierto. Es decir, que hay distintos factores que tienen que ver con lo cultural, y ya vamos a ver cuánto influye la cultura, tiene que ver con la genética. Es decir, que las personas que tienen obesidad y sobrepeso a veces nacen con esa predisposición, y tienen que luchar contra ese mandato de esta parte del cerebro que se llama el hipotálamo, que le da el mandato de sobrevivir, y da el mandato de sobrevivir ingiriendo lo que se pueda, cuanto se pueda. Y vamos a ver entonces que el apetito tiene que ver con determinadas hormonas. Por ejemplo, no los quiero complicar, pero por ejemplo la leptina es una sustancia que cuando come deja un mensaje al cerebro y dice, ya he comido suficiente. Si no tengo suficiente leptina, el reflejo de saciedad, el decir, ya me siento lleno, como decíamos en Mendoza, que yo soy de ahí, ¿sí? Ya estás lleno, que antes, de acá que después, ¿viste? Si estás lleno como si fuera un tanque en nafta, pero no. Pero si estás lleno, si la satisfacción, el reflejo de satisfacción, el reflejo de saciedad, y cuando tenemos un déficit de leptina, la persona, por más que le des el mejor plan alimentario del mundo, va a tener hambre y va a comer. Lo mismo cuando está aumentada esta sustancia, que es la grelina, y cuando está aumentada, que está aumentada en las personas con diabetes tipo 2, está aumentada en las personas con sobrepeso y obesidad. Entonces, este problema químico va a generar que la persona no tenga saciedad y que por más que le dé el mejor plan alimentario del mundo, no lo perciba. Y encima tiende a asimilarlo un poco más. Y acá es lo que yo les estaba mostrando, entonces que hay determinadas sustancias que están aumentadas, el apetito aumenta, esta sustancia disminuye, y entonces acá les muestro cómo esta grelina aumentada en sobrepeso y obesidad disminuye la percepción de ansiedad y aumenta la ingesta. Y hay cosas que tienen que ver con la cultura. La cultura tiene que ver no solamente con tiene que ver con todo, con lo que comemos,
con lo que acostumbramos, el arte que tenemos, la tecnología, todo tiene que ver con la cultura. Y yo les comento que hasta los años 50 no había ningún trabajo, ni un solo trabajo de gente que se quejara por tener sobrepeso y obesidad. Imaginen que en el posgrado, perdón, en la posguerra, que la gente tenía hambre, ahí nació la famosa frase gordito sanito. El gordito sanito era porque el que tenía reservas, el que tenía energía, tenía menos chance de tener tuberculosis, tener menos chance de tener tifus por en este periodo tan difícil de la historia. Entonces, realmente, tener obesidad y sobrepeso se ostentaba como una cosa de estatus, como prosperidad, como salud. Entonces, el estar gordito tenía que ver con esto, con la prosperidad, con con la salud, y no el concepto que tenemos ahora de que es un problema de salud. Y sí, yo les quiero presentar a mi nona Fanny, que como tantas personas, como tantos abuelos, llegaron con ese concepto muy claro de lo que es una frase insignia que tenía que ver con la salud. Gordito, sanito. ¿Sí? Si estaba gordito, estaba sanito, y tenía sentido en ese entonces porque el promedio de vida en el año 1900 era 44 años. Eh, la gente se moría en forma muy temprana. Entonces, cuando alguien me dice, no, porque la medicina es antinatural, yo le digo, lo natural es morirse a los 44 años. Entonces, ¿por qué hemos sobrevivido, hemos duplicado la expectativa de vida en solamente 100 años de la historia de la humanidad? Porque existen antidiabéticos, antihipertensivos, pautas alimentarias, anestésicos, etcétera. Entonces, sí, sí, señores, la medicina antinatural. Natural es morirse. Entonces, bienvenida a todas las pautas y todos los cambios culturales que tenemos que tener. Imagínense ustedes en la época que llegó mi nona, si alguien no hubiera estado en una bicicleta fija. Era una cosa de loco, era para internar. ¿Cómo vas a gastar energía habiendo tan poco alimento? Era una cosa, si no ibas en bicicleta a algún lado, era una cosa que no tenía sentido. Es decir, que un montón de cosas de este resguardo de la energía tiene que ver con esa herencia que nosotros tenemos de tratar de comer lo que podemos cuando podamos para sobrevivir. Entonces, comer sano era comer. Es decir, para unos comer sano, para uno comer bien es comer mucho, para otros comer sano es comer en forma equilibrada, pero en ese entonces la primera medida de salud era comer, la comida, el primer fármaco. Fíjense en esta publicidad de la década de los 50, como dice, no sea flaca. Acá la tenés a la señora que era delgadita. Imagínense un casting hoy de Marilyn Monroe. Le decía, no, vos no, venía otro día. Es decir, que en ese entonces la obesidad y el sobrepeso daba una pauta que la persona tenía que comer y era saludable. El bien más preciado para resguardar el estado de salud, entonces sí, era la comida. Comer sano era comer. Y esto lo vemos en la iconografía. Esto lo mostré el año pasado en una charla que dimos junto con Judith ahí en el centro Hussey. Esto que yo les cuento tiene que ver en toda la cultura, en toda la historia, toda la cultura. En ese entonces que no había revistas Playboy, sí tenía la gente sus estatuillas de mujeres. En todas las culturas la belleza tiene que ver con el tener tejido celular subcutáneo, o sea, tener grasita, y esa persona tenía más chance de procrear. Acá tenemos encontrados en República Checa, encontrados en Alemania, y esta estatuilla, que es la Venus de Willendorf, tuve la suerte de poder volver a verla este año en el Museo de Viena, y ahora se vio que tiene entre 29.000 y 30.000 años. Fue la primera imagen que se conocen. Pero fíjense, simplemente para contarles cómo en todas las culturas la obesidad y el sobrepeso era un símbolo de prosperidad y un símbolo de salud y de belleza. Acá tenemos otras cositas, fotos que he ido sacando en esta vida. Esta es africana, las dos son africanas. Fíjense la estatua de Buda, que
la vimos con Judith en Busan, en Corea. Esta, otro también, otra imagen de Medio Oriente. Es decir, que está siempre el mismo patrón en todas las culturas, que hasta hace muy pocos años la obesidad y sobrepeso tenía que ver con la prosperidad. Acá la tenemos de esta estatuilla que tiene el tamaño de una naranja, se ve grande, pero es muy chiquita. Entonces, lo que hoy entendemos como sobrepeso y obesidad era un símbolo de salud y de prosperidad. Bueno, y entonces vamos a ver el estigma que las personas que tienen sobrepeso y obesidad vienen arrastrando. En la era preantibiótico, cuando todavía no existían antibióticos y lo único que nos resguardaba era tener un poquito de grasita corporal, desde la cultura, así como vimos en la iconografía que les mostré las distintas estatuillas, lo que nos acompañó este último símbolo también tenía que ver con esta situación. Fíjese que hasta los años 50 y después de los años 50 del siglo pasado, fíjense que la figura del próspero, fíjense esa película de Chaplin. Chaplin era delgadito, el patrón era grandote, era gordito, fíjense que todos los galanes, el cinturón cada vez lo tenían más arriba. Imagínense los tres chiflados, que tenían esos pantalones grandes porque realmente era un símbolo de belleza y de prosperidad. Cuando empezamos a abaratarse las grasas, a haber menos actividad física, cambió la percepción de lo que es sano y es poderoso. Entonces, fíjense que en estos tiempos la imagen del poderoso es la persona delgada y fíjense que Pedro Picapiedra, Homero Simpson y Padre de Familia, está este estigma de que son poco despiertas, que son personas de pocas luces, con poca voluntad. Entonces, esto es lo que las personas con diabetes están arrastrando y que nosotros tratamos de cambiar para que empezamos a comprender que las personas que tienen diabetes y obesidad tienen algo que es más fuerte que ellos. Entonces, sí, en este tema de la obesidad tenemos estas historias de amor y desencuentros entre genes y cultura que vamos a investigar, ¿sí? Imaginen que en la época de este señor de las cavernas, eh, mataban un bicho, algún animalito, y después pasaban muchos días que no tenían que comer. Es decir, que quienes sobrevivieron, los que tuvieron lo que se llama el gen ahorrador, la capacidad de ese alimento que comían, poder convertirlo en energía de reserva, que es la grasa corporal. Todos nosotros somos descendientes de esas personas que por casualidad, por un tema genético, pudieron aprovechar esa energía que incorporaban para más tarde. Los que, los que genéticamente no tenían eso, se extinguieron. Entonces, estos mecanismos de donde teníamos tanta carencia, ahora sí nos juegan en contra, porque ahora tenemos una sobreoferta de alimentos, entonces estos mecanismos de supervivencia ahora nos juegan en contra. Entonces sí, la obesidad y el sobrepeso es una desadaptación a un mecanismo que a nosotros nos salvó la vida como humanidad, ¿sí? Entonces por eso estamos con esta tendencia de buscar activamente comida y comer lo más posible cada vez que podemos. El impulso de consumir comida es un instinto muy poderoso, muy primitivo. Eh, invitamos a una señorita a cenar o le regalamos a la madre de la señorita bombones, todo por la comida. Todo tiene que ver con esa cosa tan primitiva que tiene que ver con este impulso tan fuerte que tenemos, ¿sí? ¿Cómo pasó cómo se dio este impulso? Sabemos que hace 6 millones de años una única hembra dio origen a lo que sería el primer, lo que iría a ser el primer Homo sapiens y lo que fueron los chimpancés, ¿sí? Nos guste o no nos guste, estamos clasificados dentro de los grandes simios junto con los orangutanes, los gorilas, los chimpancés. Y en ese aventurarnos, en ese aventurarnos para sobrevivir, los que eligieron la vida arbórica, por ejemplo los chimpancés,
tienen una fuerza enorme. Su forma de sobrevivir fue una fuerza enorme. Y en nuestro caso, que nos aventuramos en las praderas, nuestra forma de sobrevivir era el aumento de la masa craneal y el aprovechamiento. Aprendimos a aprovechar mejor nuestra energía. El cerebro de un chimpancé pesa 3 veces menos que el nuestro. Fíjense que lo que ellos ganaron en masa muscular, nosotros lo ganamos en masa cerebral. El consumo de energía del cerebro de un chimpancé en reposo es del 8%, mientras nosotros el 25% de la energía que nosotros incorporamos va al cerebro. Lo que tarda lo que un chimpancé tarda en 5 horas en consumir y masticando un alimento crudo, nosotros lo hacemos en 1 hora. ¿Por qué? Porque descubrimos el fuego. Y eso fue la espiral evolutiva que nos llevó a ser hoy lo que somos, ¿sí? Fíjense este mecanismo que nos ha salvado. Entonces acá le ponemos gracias por el fuego, porque el fuego permitió consumir en 1 hora lo que un chimpancé o otro homínido tarda 5 horas en masticar. Esto nos dio una ventaja evolutiva y nos llevó a ser lo que somos. Entonces, otra forma de comprender la obesidad es lo que se llama el origen fetal de la obesidad. Cuando una mujer embarazada tiene carencias alimentarias o cuando ese niño a la primera semana de nacido tiene desnutrición, nuestra naturaleza nos preparó para sobrevivir como sea. Entonces, este niño va a tener más avidez por alimentos y va a tener más tendencia en el futuro a tener obesidad y sobrepeso. Pero a su vez, al revés, en este momento de las poblaciones urbanas tan concentradas, esta sobrenutrición materna con alimentos, como decíamos, ultraprocesados, de mala calidad, va a generar resistencia a la insulina, o sea que las células no van a querer recibir más energía, que en definitiva va a elevar el peso a nacer y también nos va a dar más obesidad y más diabetes. Entonces sí, fíjense el peso de la genética, el peso de lo que tiene esto de la persona cuando todavía no nació. Entonces sí, podemos decir que el ambiente genético carga el arma, pero el ambiente acciona el gatillo. Es decir, podemos tener esa tendencia, pero también tiene que ver con lo que culturalmente se adopta en el plan alimentario y en el estilo de vida. Entonces, sí, repasando entonces lo que hablamos del origen fetal de la obesidad, por un lado, y la sobrenutrición materna genera el mismo problema, que es una mayor tendencia a la obesidad. Pero también está este factor que se llama FTO, ¿sí? Es el gen de la materia grasa y obesidad. Hay personas que, como todo cambio genético, aparece de forma casual, tienen una avidez mayor por las cosas con grasa. Entonces, cuando alguien tiene el papá o la mamá que son gorditos, que tienen expresado este gen, acá está el nene mirando, mirá lo que voy a heredar de vos, le está diciendo, ¿sí? Aumente la chance de ser obeso en un 50%, pero si hay mal hábito de vida, la chance de aumentar de peso aumenta un 70%. Entonces, y nosotros decimos, ¿la cultura incide en la obesidad? Sí. Acá les pongo esta frase de la Biblia, dice, y dijo Noé, maldito seas, Canaán, siervo de siervo serás para tus hermanos. ¿Cómo fue la cosa? Noé, que bajó del barquito, que se pegó una siesta, y uno de los hijos lo vio desnudo. Entonces se enojó y dijo, de aquí en adelante vas a ser siervo de tus hermanos. En ningún lugar de la Biblia dice que Cam eh, era negro, en ningún lugar. Pero eh, ese concepto fue funcional para la esclavitud y fue funcional para que se pensara que las personas africanas no tenían alma o que había derecho a conquistarlos, en fin. Y así fue como fueron casi 10 millones de personas sacadas de sus lugares en África y llevados como esclavos. De esas personas, de estos 10 millones, se calculan que 2 millones se murieron en el viaje.
¿Quiénes son los que sobrevivieron? Sobrevivieron los que por casualidad tenían ese gen ahorrador que yo les conté, o sea, esa capacidad de acumular más energía y convertirla en grasa, y los que tenían también esa chance de retener agua, ¿sí? Eh, también por casualidad. Entonces, los que tuvieron en esas trayectorias largas, que eran de a veces un par de meses, eh, los que llegaron y sobrevivieron a la población afroamericana, con esto que nosotros llamamos efecto de los barcos, solo aquellos esclavos que eran más retenedores de sodio, estos sobrevivieron hacia el transporte, y los que tenían más oxígeno ahorrador sobrevivieron. Como conclusión de esto, la población afroamericana tiene el 36% más de problemas metabólicos que las personas de origen europeo. Y fíjense, hablando de cultura, cómo el cariño influye. Esta puede ser cualquier abuela poniéndose feliz cuando el nieto come, cuando hace las cosas que ella le prepara. Eso tiene que ver con la cultura. La comida también tiene que ver con la cultura, así fue como el famoso Papá Noel, en la iconografía más antigua, nunca estaba vestido de rojo, hasta que el, el publicista de Coca-Cola eh, obtuvo la fórmula que se tenía en ese entonces como belleza y prosperidad. Entonces, Papá Noel se convirtió en un hombre blanco, obeso, próspero, y que tomaba Coca-Cola. Entonces, se asocia toda esta cosa que tiene que ver con la prosperidad, y así nació nuestro Papá Noel con el uniforme que todos conocemos. Entonces sí, te venden esperanza, inspiración, familia, y lo que están dándote es jarabe de maíz, sulfito, cafeína, etcétera. Entonces, ¿qué le decimos a la gente cuando dice, no, yo me gusta la Coca-Cola y, bueno, 11 cucharadas de azúcar, en 600 mililitros de Coca-Cola o de gaseosa común, 11 cucharadas de azúcar, ¿sí? Pero te la venden como fuente de esperanza, de reivindicación social y diferencia. A veces dice la gente, yo de chica tuve que tomar agua, así que yo a mis hijos yo les voy a dar Coca-Cola. Lo que yo tomaba en la Navidad, en las fiestas, en los cumpleaños, ahora que yo estoy ganando mis pesitos, le voy a dar a mi hijo esa alegría. Y en realidad está generando obesidad y sobrepeso. Eso es lo que tenemos que volver a aprender. Bueno, y vamos a hablar, sí, algunas cosas que tienen que ver con el tratamiento médico y quirúrgico de la obesidad. Cambiaron muchísimo los conceptos en cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento. ¿Qué es lo que decíamos antes? Que había que se enfocaba en el peso corporal, eh, que para bajar de peso había que restringir las calorías, que había que tener fuerza de voluntad, y el tratamiento farmacológico al final. Por todo lo que yo les comenté, estamos viendo que con estos nuevos fármacos que han aparecido, que primero ha cambiado toda la visión del tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. En primer lugar, nos fijamos más que nada en prevenir enfermedades y prevenir complicaciones, ¿sí? Eh, y mejorar la calidad de vida de las personas, porque una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa cuando se van haciendo estudios nos dicen qué tal nos fue con la cosa que había antes. Esencialmente, cuando nos apelábamos solamente al plan alimentario y la actividad física, que como yo les dije, esta persona tiene este mandato del hipotálamo de conservar su peso, ¿cuál fue el resultado? Solamente un 5% de las personas pueden sostener el descenso de peso a 5 años. Entonces, ahora que aparecieron estos fármacos nuevos, nos cambia mucho la forma de pensar. Entonces, el estilo de vida nos ayuda, pero no modifica los mecanismos neuroendocrinos que tenemos, que defienden tener esa masa adiposa. Entonces, supongamos que alguien sea alérgico al maní. Yo puedo decirle que no coma nunca más maní, o puedo darle un medicamento que ayuda a que no tenga esa alergia al maní. Entonces, ese es el cambio que tenemos de paradigma en diabetes y obesidad. Obviamente, el tratamiento de la obesidad tiene que ser multidisciplinario. Fíjense que ahí están los profesores de actividad física,
nutricionista, el apoyo de la familia, el apoyo del entorno, el control médico y obviamente cambiar de hábitos, porque hay gente que piensa que algo es saludable. A veces cuando alguien me dice, no, yo como galletitas de arroz, y una galletita de arroz tiene las mismas calorías que una Coca-Colita de vidrio y como es feo y desagradable, piensa que es sano. Entonces sí tiene que ver con la educación, con el equipo interdisciplinario. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la Federación Mundial de Obesidad? Esto que con el profe Nico lo sabemos, con el profe Luna y Cecilia y todos nuestros profes, hace mucho tiempo, 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada, ¿sí? Y los niños, un promedio de 60 minutos al día de actividad física intensa. Obviamente, la actividad física tiene que adaptarse a cada persona. Bueno, la terapia cognitiva conductual esencialmente es que te anotás cuánto comiste, qué comiste. Bueno, ¿qué resultado, qué es lo que nos dijo la ciencia dura, los casos? Nos dijo esto. La efectividad en 5 años solamente fue en 5%. O sea que eso de que andar psicólogas y bajas de peso, acá es lo que tenemos. Entonces, sí, la terapia, hay determinadas situaciones que hay que resolver, pero esa terapia cognitivo-conductual exclusivamente para el descenso de peso, los resultados han sido un estudio nuevo con muchos pacientes del 2020, ha resultado realmente insuficiente. Ustedes conocen que está el tema de la cirugía bariátrica, que también busca reducir, pero ¿qué es el dato tan alarmante que tuve la oportunidad de conocer en el Congreso Europeo de Diabetes el año pasado? Este, eh, lo que tiene que ver, lo que significa para una persona que se hace cirugía bariátrica, lo que significa en su psiquis. La persona que se hace cirugía bariátrica no quiere estar más sano, lo que quiere es verse mejor. Entonces, este déficit tan brusco de peso genera algunos trastornos psicológicos que la persona que se hizo cirugía bariátrica y termine con trastornos psicológicos, quiere decir que fue una persona que no ha sido evaluada psicológicamente como corresponde. Y fíjense las cosas que nos dio publicado este estudio ahora en el 2026 en la revista Obesity Review. Hizo un estudio con 84 estudios, con 314.000 pacientes durante casi 6 años. Y fíjense, la tasa de suicidios que se vio, ¿sí? Frente al tratamiento no quirúrgico, la incidencia de suicidios en la cirugía fue 280 por cada 100.000 versus que los que no se operaron, 85 por cada 100.000. Ese dato a mí me sorprendió mucho y este dato, ¿sí? Bueno, fue superior en hombres que obviamente tenían algún trastorno psiquiátrico previo, se dio más en los que tenían una técnica que le sacan la parte gordita del estómago, pero fíjense, este, hubo un 25% veces más mayor que la población general la tasa de suicidio. Entonces, fíjense que cuando alguien se va a operar, es importante hacer una buena evaluación psicológica, porque muchos tienen una expectativa y tienen que saber cuando se van a operar, que después van a tener que hacerse algún tipo de cirugía estética para mejorar el aspecto. Y desde el punto de vista farmacológico, esto es lo que tenemos, estos son los fármacos que están en la guía. Todos estos fármacos los tenemos en Argentina actualmente, por fortuna. Los análogos de GLP-1, lo que yo les comentaba al principio, liraglutide, semaglutide y tirzepatide, están andando muy bien, tenemos muy buena respuesta terapéutica. Y ya les había comentado, les repito este slide, donde vemos el efecto que tiene este grupo de fármacos, que aumenta la cantidad de células beta, disminuye la secreción de glucosa por parte del hígado y retrasa el vaciado del estómago. Y a nivel del sistema nervioso central, actúa sobre el hipotálamo y hace que la persona se normalice su reflejo de saciedad. Esto es lo que tenemos en Argentina, las marcas Trulicity, Ozempic, Mounjaro, que es el tirzepatide. Tenemos fármacos que ahora se están dando también por vía oral. El semaglutide, entonces tenemos acá
bueno, distintas presentaciones, ya sea en forma inyectable o en forma oral. El dulaglutide también es el llamado Trulicity, también viene con un dispositivo especial para aplicarse la insulina, para los que le da impresión por ahí las agujas. Y fíjense que por ahora está indicado en diabetes tipo 2, no en diabetes tipo 1. Bueno, y acá tenemos algunas cosas con el tirzepatide. Hay algunos tirzepatides, el Mounjaro es el que se da en forma inyectable. Hay otro que está para darlo en forma oral, todavía no lo tenemos en Argentina. Entonces sí, produce un descenso de peso cercano al 20%. Hay otros fármacos clásicos para bajar de peso, el Orlistat, que inhibe la absorción de grasa en el intestino, el efecto no es muy intenso, y hay otros fármacos que las personas que tienen hipertensión arterial, como aumenta la presión arterial, no los podemos dar. Pero sí, fíjense lo importante que es la suma del fármaco al estilo de vida. Fíjense que de estos hábitos, el que tenía más los hábitos más bajo de peso, el que hacía actividad física, alimentación de alta calidad, no fumar, dormir el tiempo suficiente, consumición moderada de alcohol, manejo del estrés, conectarse socialmente, fíjense que tuvieron una muy, muy franca disminución de peso. Los que tenían 6 o más hábitos bajaron el 43% versus el que no tenía buenos hábitos, solamente el 33%. Bueno, y acá sí, esto ya vamos finalizando. Vamos finalizando y comentar un poquito esta visión de esta asociación europea. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, tratar el peso, pero también prevenir las complicaciones, ¿sí? Eh, Obviamente fueron varios ensayos clínicos y acá se vio cuánto se descendió de peso según los fármacos que yo les comenté. Y acá yo debo hacer una observación porque los que tenemos muchas horas de vuela en congresos y presentaciones de los laboratorios, eh, en este momento comparan la semaglutide con el tirzepatide. En este momento la semaglutide tiene la dosis máxima en Argentina es 5 miligramos y en un estudio se compara 15 miligramos versus el semaglutide 2,4 miligramos, siendo que ahora se está probando hasta 7 miligramos. Entonces, ¿cuál es la dosis equivalente? Está por ver. Sí, sí, valientes, vamos finalizando, ¿sí? Según la situación clínica, ¿qué fármaco vamos a dar? ¿Sí? Las personas que tienen apnea de sueño, o sea que a la noche pues, por ahí tienen problemas de respirar, damos algo más fuerte como el tirzepatide. Se ha visto que el semaglutide, las personas que tienen artrosis andan mejor. Y obviamente distintos objetivos para los que tienen prediabetes o diabetes tipo 2 o que tienen insuficiencia cardíaca, porque estos fármacos están ayudando muchísimo no solamente a la diabetes y la obesidad, sino que en prevenir las complicaciones crónicas. Entonces, para ir concluyendo, mis queridos amigos, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? El peso es la suma algebraica de energía, tenemos esta memoria del peso y los mecanismos del cerebro de ahorro pueden optimizarse con los buenos hábitos. Es decir, que por más tengamos una predisposición genética, los buenos hábitos, la actividad física, el plan alimentario, van a ayudar que esto se minimice. Sí sabemos que el estilo de vida por sí mismo no, esto es lo que nos dice la evidencia, no modifica los mecanismos neuroendocrinos subyacentes, es decir, que el mandato del hipotálamo sigue estando presente para que conservemos nuestra materia grasa. Sí existen entonces alternativas farmacológicas y quirúrgicas más de tratamiento y siempre la elección tiene que ser individualizada. Y también la estadística nos dice, y los estudios que dicen que la infancia es la mejor oportunidad para desarrollar buenos hábitos de vida. Cuando una persona ya es grande, es muy difícil que cambie. Lo más fácil es en la infancia. Bueno, y agradecerles, me prometí que tenía que durar menos de una hora y ahí estamos, menos de una hora. Así que les agradezco muchísimo su atención y quedo atento a lo que quieran preguntar. Siendo 56 minutos.
de la exposición. Así que quedo atento. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a abrir este espacio de preguntas. En el chat hay muchos saludos que te están dando desde distintos lugares también, eh, que se han conectado. Y yo voy a abrir con una pregunta que es bastante, creo que la tenemos todos presente y es preocupante. Hablábamos antes de la cantidad de vida que se ha logrado y una mejor calidad de vida también, pero también estuve leyendo algo así como que obesidad en niños en estos momentos es lo que nos va otra vez a acortar esas expectativas de vida, esa longevidad, ¿no? Como que a futuro. Y la realidad es que cuando tenemos un niño obeso, con sobrepeso u obeso, no siempre la familia acompaña en el tema. No siempre la familia, porque evidentemente los hábitos también a nivel familiar hacen que este chico, el estilo en cuanto a la alimentación, a la actividad física y demás, responda también a un estilo familiar, ¿verdad? Qué difícil es poder llegar en esa instancia a los niños, ¿sí? A tratar el tema de la obesidad, el sobrepeso y la obesidad en niños cuando la familia no acompaña. Porque para poder llegar necesitamos llegar con los padres primero, ¿no? Sí, es ciertamente muy difícil, en primer lugar, que ese niño, como hemos conversado, viene con una carga genética, aparte de la carga cultural, em, pero, pero muchas veces en las clases socioeconómicas más vulnerables, eh, muchas cosas que, por ejemplo, me ha tocado, ustedes saben, a los que no les digo, yo actividad hospitalaria, y hay gente que siente que si coma con fibra está haciendo un gasto que entra y sale, y no ven que eso ayuda A la ayuda a la salud. alimentación. Nos ha tocado pasar, y dicen, no, yo no doy legumbres a mi hijo porque cuando queda toda la materia fecal pegada al inodoro, y bueno, y hay que explicar esa materia fecal que se queda pegada al inodoro, es por la grasa que no absorbió. Entonces, hay como un mecanismo de supervivencia que nosotros tenemos que ir enseñando, o habíamos hablado como una cosa reivindicatoria, reivindicatoria en cuanto a que a veces hacemos el chiste que los pobres toman gaseosa y los ricos toman agua mineral. eh, Tiene ese chiste que hacemos, tiene que ver para que no se vea como algo reivindicatoria la bebida azucarada. Y la bebida azucarada se ve que se asocia a Navidad, Año Nuevo, a los cumpleaños, y la persona cuando ha sufrido en su infancia, ha tenido carencia en su infancia, quiere darle lo mejor al hijo. Nuestra tarea es decir, ¿qué es lo mejor para tu hijo? Eh, por eso estamos en un entorno obesógeno, Judith. Está en un entorno Claro. obesógeno porque por ahí nosotros en la escuela salíamos a jugar al fútbol, nos raspamos la rodilla y que la vida siga, se nos rompía un diente y que la vida siga, y ahora están todos los docentes con temor a que les hagan juicio, que los sancionen, entonces no los dejan mucho mover a los chicos en la escuela, tienen que hacer una actividad física fuera de la actividad escolar. eh, el tema de los kioscos también, de consumir productos azucarados, entonces tiene que ver con la educación. Y, pero bueno, yo creo que hay hábitos que se van cambiando. En esta encuesta nacional de factores de riesgo hemos visto que la gente fuma menos. Antes la gente fumaba más porque lo asociaba a estatus, o lo asociaba a madurez, y ahora eh, o reivindicación social también. Había una publicidad de los 70 que decía, has recorrido muchacha un largo camino Sí, allá, para sí. fumar un cigarrillo hecho para mujer, y en definitiva buscaban que las mujeres se incorporaran al mercado del tabaquismo. eh, eh, entonces, se va,
se van cambiando los hábitos. ¿No? En las revistas de los 70 teníamos los Cowboys de Marlboro, que en ese entonces no había para hacer Photoshop, y en los modelos de Cowboy de Marlboro lo hacían fumar casi 9 atados por sesión, y el 100% de ellos tuvo cáncer de pulmón. Entonces se llama, Marlboro Box le decía el Cowboy Killer porque era el asesino de Cowboy. Entonces, los hábitos se van de a poquito cambiando, por suerte, la información. Yo valoro muchísimo este espacio que tenemos para información porque eh, hoy todo el mundo sabe lo que es el colesterol, todo el mundo sabe lo que es la glucosa, se va aprendiendo. Y el mensaje que uno tiene acá en este espacio es que eh, no estigmatizar a la gente con obesidad, poder comprender que el que tiene obesidad o sobrepeso tiene un tema de salud con el cual lucha todos los días, tiene un impulso que es más fuerte de él, con el cual lucha todos los días, y sí rescatar el valor del estilo de vida que tiene que ver con la actividad física y el plan alimentario. Claro, esto que vos comentás tiene. Estoy atenta a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, ¿eh? Esto que vos comentás en muchas personas se generaliza como esto, ¿no? Al gordito, come menos, movete más. ¿No? Y de pronto no siempre esa fórmula, come menos, muévete más, es la que se puede llevar adelante, ¿verdad? Este, si bien todo lo que comentamos también tiene que ver con esto de la alimentación y tiene que ver con el ejercicio, con la actividad física y demás, pero claro, nosotros somos un todo. Entonces, las personas no siempre pueden, ¿no? Y el tema es cómo de pronto se los puede ayudar en este caso para poder alcanzar las metas que tienen que ver desde el punto clínico, desde lo que tiene que ver con la salud integral y demás, ¿no? Em, y respecto de las preguntas que completaron cuando llenaron el formulario, disculpen, pero estoy atendiendo a las personas que están en sala de espera. Eh, con esto de una persona con diabetes y obesidad. Diabetes y obesidad. Cuando tiene las dos enfermedades, como nosotros las llamamos. Eh, ¿Cómo impacta una sobre la otra y de qué manera podemos nosotros darnos una mano en minimizar ese impacto? ¿Sí? Porque recordá que muchas personas comentan, una gran mayoría comentó que hay que atenderlas a las dos al mismo tiempo, pero también hubo aquellos que preguntaron, que dijeron la diabetes primero, la obesidad después, como si fuera un orden, como si fuera una secuencia, ¿no? Primero hay que atender una y después atender la otra. En ese caso, ¿qué nos recomendás, Gabriel? O sea, Para empezar, tiene que ser un abordaje simultáneo. ¿Por qué? Porque en la persona que tiene diabetes, lo que se llama insulinoresistencia, es decir, esta situación en donde encima que la persona tiene diabetes se fuerza el páncreas. La insulinoresistencia sí se la considera hoy en día un factor de riesgo y no una enfermedad en sí, que tiene que ver con que eh, esta celulita que está saturada, cada celulita es como, podemos compararlo con un pequeño cuerpito en donde ya tiene demasiado contenido de grasa, llega un momento que la célula rechaza que entre más glucosa. Y como rechaza que entre más glucosa, el páncreas, el mecanismo que tiene es hacer un sobreesfuerzo para empujar esa glucosa adentro de cada célula, y esencialmente eso es lo que nosotros llamamos insulinoresistencia. La forma de disminuir la insulinoresistencia, sabemos muy bien, por ejemplo, la actividad física es un mecanismo en donde se aumentan los receptores de insulina del músculo, por eso la insulina es anabólica, eh, y entonces el tema es simultáneo. Las personas que tienen sobrepeso o obesidad, si tienen una tendencia familiar a tener diabetes, pueden aumentar un 60% la chance de tener diabetes.
o dicho en forma positiva, los que tienen la genética y hacen actividad física y plan alimentario, evitan en un 60% que aparezca la diabetes tipo 2. Por eso decimos que el tratamiento tiene que ser siempre simultáneo. Es imposible pensar que solo tomando pastillas o aplicándose algún inyectable se va a controlar la glucosa. Eh, la única forma de engañar a la memoria del peso es con la actividad física. Es decir, que si una persona solamente se cuida con el plan alimentario, va a bajar de peso 2 semanas y a partir de esas 2 semanas el descenso de peso se va a plantar. ¿Por qué? Porque el cerebro interpretó no que se está cuidando, sino interpretó que no tiene que comer. Entonces se va a activar los mecanismos ahorradores de energía, se va a aumentar el apetito y es así que se da ese famoso efecto yo-yo que dice la gente de bajar de golpe y después termina subiendo y un poquito más. La única forma que la ciencia ha descubierto de disminuir esta memoria del peso es la actividad física. La actividad física tiene que ver obviamente con las posibilidades de cada persona, eh, adecuada a cada persona y siempre es bueno. El concepto que tenía en la medicina hace un tiempo de cuando alguien se operaba o tenía un problema de corazón tenía que estar en reposo, vimos que exactamente al revés. Cuando una persona se accidenta o se fractura, cuanto antes la hacemos a que recupere la actividad física o tiene un problema cardíaco, cuanto antes hacemos la rehabilitación. Es decir, que el estilo de vida ha tomado muchísima preponderancia en esto que tiene que ver con el control de la diabetes y hay más de 72 estudios que han demostrado que la actividad física ayuda a bajar la presión arterial. Entonces sí, Judith, el tratamiento tiene que ser simultáneo, pero ayudando a comprender a la gente que estar gordito no es insaludable, porque una persona dice está gordito, o sea, está bien alimentado. Qué bien alimentado que está. No percibe que están generando un problema de salud, no lo perciben. Muchas veces lo perciben como lo que vieron, lo aprendieron en sus abuelos, como algo de prosperidad, de estar bien. Entonces, para algunos comer bien es comer mucho, para otros comer bien es comer de forma saludable, pero todo se puede aprender y en la infancia la ciencia nos dice que es el mejor de los momentos. Claro, qué interesante, ¿no? Porque, perdón, yo igual sigo atenta a preguntas. Te están agradeciendo un montón esta charla. Yo sigo mirando los chats por si aparece alguna pregunta. En un momento como en el que estamos viviendo, en un contexto económico, también muchos de pronto también opinan esto, ¿no? Como que eh, aumentan de peso por comer más harinas, un manejo diferente de las proteínas, un manejo diferente de lo que tiene que ver con las verduras, con los cereales. Y bueno, entonces hay todo un aprendizaje, ¿verdad? Para hacer respecto de cómo nosotros podemos paliar. Yo me acuerdo siempre una frase que vos dabas o das, que es cómo aprender a hacer una sopa de pollo sin pollo, ¿no? Sí. Siempre yo la recuerdo esa frase porque en un contexto económico como el que estamos también, ¿cómo poder nosotros seguir cuidándonos a pesar de? Que buscar, ¿no? Cómo poder aprovechar las ofertas, cómo poder aprovechar lo que se siembra, cómo poder aprovechar lo que se hace, cómo poder aprovechar la plaza que tenemos cerca, ahí yo miro para Nico, la plaza que tenemos cerca para ir a caminar, en lugar de decir no puedo ir al gimnasio, entonces no hago nada, no tengo plata para ir al gimnasio y no hago nada. Es un momento donde podemos llegar a buscar muchas situaciones que vayan en contra justamente de estos cuidados y de esta propuesta que se está haciendo desde Federación, ¿verdad? Cómo poder nosotros de pronto cuidarnos, llevar adelante las pautas, ¿sí? En cuanto a diabetes perdón, en cuanto a diabetes, en cuanto a obesidad y demás, a pesar de, ¿no? Eh, Cómo poder mejor aprovechar. yo entiendo y he aprendido que el componente más importante es la motivación. Si hay algo que yo valoro y siento que he tenido tantos maestros en la Federación Argentina de Diabetes, que tiene que ver que
a veces, así como uno se pone más contento cuando da un regalo a su madre, a su hijo, más contento que cuando uno se regala a sí mismo, la satisfacción, la motivación, la motivación de estar bien para el ser querido también ayuda mucho. La motivación de no fallarle al amigo, si mira, estamos juntos, vamos a caminar juntos. Yo creo que nuestra tarea en federación tiene que ver eso, la motivación. Uno puede tener un sistema de calefacción maravilloso y el más caro del mundo, pero si no tenemos ese piloto, esa llamita encendida, ese sistema de calefacción no va a andar. Así que esa llamita encendida yo creo que tiene que ver con la motivación. El sentir que nos están apoyando, el sentir que tengo quien me entienda, y quien me entienda, así como esa frase mía de tantos años que más sabe de pimienta el que pasó un grano que el que vio pasar un cargamento. La Federación Argentina de Diabetes, nosotros los médicos sabemos cómo se absorbe la insulina, etcétera, pero una persona que tiene diabetes sabe cabalmente lo que tiene que hacer, medicarse, controlarse todos los días, y un papá y una mamá o un familiar de una persona con diabetes sabe lo que es a veces tener que estar durmiendo con un ojo abierto a ver si está bien, si no está mal. Entonces, la contención de un par tiene una fuerza motivacional enorme. Creo que la tarea que hacemos en Federación Argentina de Diabetes tiene una motivación enorme. Yo siento que no es casual que la mayoría de nuestras asociaciones son presididas por mujeres, por señoras, porque son las que nos cuidan, las que están más pendientes de cómo están los hijos. No es casual. Eh, entonces yo siento que esta movida que hacemos en Federación Argentina de Diabetes, de contención, porque hoy cualquier quinceañero puede hacer un PowerPoint. Yo le digo a un quinceañero que me prepare como criar koalas, en 15 minutos me prepara un PowerPoint. Pero el tema, nuestra tarea como federación es motivar, es dar una mano, y qué maravilloso es tener una mano amiga de un desconocido, porque a veces la familia, uno espera que la familia nos apoye, nunca, no siempre pasa. Pero que un desconocido me dé una mano y me apoye tiene una fuerza que ha demostrado a lo largo de estos años que nos ha ayudado muchísimo a nosotros como federación, a los integrantes de federación. No sé cuántas personas han estado bien o se cuidan para no fallarle a Mirta, no fallarle a Teresa, no fallarle a Alba, no fallarle a Nico, no fallarte a vos, porque decir, bueno, mira, estoy haciendo una tarea, y ese deseo yo creo que nos ayuda a estar mejor en esta situación tan difícil. Se puede, nosotros estamos acostumbrados a hacer sopas de pollo sin pollo, yo a veces tengo solamente NPH, no tengo otras insulinas análogas, eh, no tenemos monitoreo continuo, pero bueno, hay gente que está muy bien y sin complicaciones, sin haber monitoreo continuo. Lo recuerdo, Judith, al profesor Burlando, que falleció a los 86 años y tenía diabetes tipo 1 desde los 7 años, usando las insulinas de páncreas de vaca, Sí. las agujas que había que afilar y las jeringas de vidrio que había que hervir. Entonces, sí, yo creo que es la motivación lo que hace que la gente esté bien, y me atrevo a decir que la desmotivación es lo que hace que la gente no esté bien. Em, bueno, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar estos minutos. Sigo pendiente si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Todavía tenemos unos minutos. Yo les cuento que este camino que se abrió hoy con la charla del doctor Listerov va a continuar. Les decía al comienzo, no sé si todos los que están aquí escuchándonos llegaron hasta aquí. Escucharon la primera parte, 15, son encuentros quincenales, el sábado 3 de octubre, siempre se van a dar en sábado, y terminan el 3 de octubre. Yo les voy adelantando ya, terminando junio, como nuestro almanaque así lo indica, vamos a empezar el mes de julio, donde dos charlas que de alguna manera tienen mucho que ver con lo que se trató hoy. Una de ellas, en lo que alimentación refiere, la va a dar la próxima vez, la va a dar el 11 de julio, perdón,
la va a dar la doctora Marcelita de la Plaza. Eh, Hablando con Marcela, decíamos, qué tema interesante, porque ahora ustedes lo pueden ver en publicaciones, en noticias, en el diario, en la televisión y demás. Pueden escuchar que está nuevamente puesta arriba de la mesa en debate el tema de la ley de etiquetado frontal. Y esto es algo que a la hora de elección, cuando vamos nosotros a hacer nuestras compras, a la hora de elección tenemos de pronto este octógono, varios octógonos, etcétera, etcétera, y esto ahora está en el debate nuevamente. Bueno, vamos a escuchar a Marcela porque justamente ese va a ser el tema del 11 de julio. Yo les recomiendo que sí estemos porque hay toda una movida, hay quienes piden que esa ley que comenzó en el gobierno anterior se derogue, hay otros que no, todos dentro del mismo círculo de la nutrición. Hay otros que no, hay otros que están pidiendo ley sí, pero que se modifique, como para aclararnos un poco cómo resulta que estábamos comiendo una mermelada que sí nos la recomendaba nuestro médico, médica, y resulta ser que ahora dice exceso de azúcares. ¿Cómo es esto? Así que los invito entonces a estar el sábado 11 de julio con la doctora Marcela de la Plaza en este mismo horario de 17 a 19. Es bien parroquial lo que les estoy diciendo, con el tono bien, 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 bien parroquial. Y después también acompañándonos en este tema, vamos cerrando un poco esto con en el encuentro donde vamos a tener al licenciado Nicolás Arce, con el título este de Diabetes en Movimiento, ¿no? Esto que tanto nos cuesta y me incluyo, siempre me incluyo en primera persona, pero conozco el beneficio de, pero es como que todavía a muchos de nosotros no nos cae la ficha. Entonces vamos por una charla más, vamos por un encuentro más en el que nos hablen sobre los beneficios de la actividad física, sobre todo para aquellos, ¿sí? Que todavía no nos cae la ficha. Entonces, y el diabetes en movimiento nos espera el 25 de julio. Les doy por ahora estas dos fechas y después a medida que vayamos avanzando en este cronograma, vamos a ir sumando más porque después se viene la charla de legales, se vienen las charlas de, cuántos influencers que estamos teniendo en las redes sociales, cuánto se está hablando de diabetes, quiénes están hablando de diabetes. ¿Qué fuentes están tocando de diabetes? ¿Qué intereses hay detrás de la diabetes que no solo son la información, ni más ni menos, ¿no? Hablar de la información, de la educación, los cambios de hábitos y demás. Así que, y después nos esperan las emociones y nos esperan cuánto debemos nosotros, muchos familiares también debemos soltar, no reemplazar, no invadir, etcétera, 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 conteo de hidratos de carbono, etcétera. O sea, vamos por un montón de situaciones en las que vamos a seguir hablando de diabetes. Recuerden ustedes que todas estas charlas son o sea, vamos rumbo al Congreso. ¿Por qué? Porque de esta manera en el Congreso tenemos X cantidad de capacitaciones, ¿sí? Pero de esta manera Federación se ha comprometido en aumentar los espacios de capacitación con un montón de temas, ¿sí? Que suman entre todos para saber más y hacer mejor. Así que yo les doy el lugar si hay alguien que quiere hacer algún comentario más. Y si no, bueno, buen fin de semana, excelente sábado, termínenlo de manera brillante. Gabriel, muchísimas, muchísimas. Nos quedan Un preguntas, placer. qué sé yo, no sé, para otra que seguramente vamos a mandar desde ya. En Federación Argentina, si ustedes se conectan, mandan consultas que tienen que ver con la charla de hoy, acertadísimo en la decisión de realizar esas actividades. Mirta Figueroa, muchísimas gracias por tu comentario. También Alicia Schneider, muchísimas, muchísimas gracias. Griselda, muchas gracias.
Todos te damos las gracias, Gabriel. Ustedes saben que todas, yo quiero resaltar siempre, todas estas charlas la dan los excelentes profesionales con los que contamos en Federación y lo hacen de manera absolutamente voluntaria. Hoy tanto el doc como a futuro los demás speakers que tengamos podrían estar disfrutando ese espacio en familia, ese espacio, sin embargo, también eligen estar acá para todos nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias adelantadas a los futuros speakers de Federación. Gracias a todos ustedes que se hicieron presentes hoy. Ojalá ese aumento en esos porcentajes que teníamos poco informado, nada informado, mucho informado, ojalá todo haya aumentado para bien. Y nos encontramos en la próxima. Federación Argentina dispuestos absolutamente para atender cualquier necesidad que ustedes tengan. Siempre estamos presentes, queremos estar presentes y bueno, repito lo que al principio les dije, donde haya un fueguito, donde se hable de diabetes, allá tenemos que estar. Así que bueno, les mando un abrazo inmenso. eh, en nombre de Federación, no es solo mío, en nombre de quienes conformamos Federación, las asociaciones de pacientes, los directivos, los voluntarios y todos aquellos, y ustedes como público, yo creo que como principales destinatarios, cada uno de nosotros, está pensados para cada uno de nosotros. Nuevamente, o sea, fueron 2 horas. Fue un placer escucharte y ojalá de alguna manera podamos mantener y difundan, ese es un pedido, difundan estas charlas, no se van a arrepentir, difúndanlas mucho. Federación Argentina, acá está, acá estamos. Abrazo inmenso.